otra cosa. Eh, Encontré un artículo re interesante, de general sí, pero se llama La destitución por infracción grave a la probidad administrativa de la jurisprudencia de la Contraloría. Es re bueno el trabajo, el único problema es que es un poquito antiguo, es del 2016, pero por lo menos da varios ejemplos. Si alguien me pregunta, ejemplos reales de casos en que hay infracción, no cualquiera, sino que grave. Aquí tengo los ejemplos. Perfecto. Ahí están ingresando, ya llevamos 130, Listo. 140, uff, Oye, subida. nunca he estado en un Zoom grande, he estado con 200, 250 personas, pero 700. Sí. Bueno, el que Bueno, hicimos el año creo que pasado, tienen hasta tuvimos, capacidad de 1000. Hay una versión del sí, profesional sí, que tiene para 1000. esta tiene hasta 1000, así que Claro, qué bueno. Oye, Rodrigo, ¿y esta es una actividad del día de hoy o hubo otras personas que intervinieran otros días? no, lo Muy que buenas pasa es que, tardes. bueno, con producto de la modificación a la ley de compras ha habido muchas solicitudes de consultas, preguntas, así que la Ya, Dirección Jurídica decidió hacer hace un mes atrás, perfecto. aparte que Chile Compra estaba haciendo bastante capacitación, Sí, me pero consta. quisimos enfocarlo particularmente en el capítulo nuevo, que era las normas de probidad, porque era un Y capítulo el que está absolutamente... vigente, el que está vigente ahora. Para lo otro todavía queda un poquito de Tenía tiempo. muchas modificaciones y Claro. como hubo tanta inquietud, dijimos, bueno, Muy hagamos una buenas segunda tardes. parte con otra intervención y probablemente, si es que salen muchas dudas, vamos a continuar. Estamos en 180 ya. Vamos a esperar un par de minutitos. Sí, no te preocupes. Vamos a saludar mientras tanto. Las 3:04 estamos bien. Ah, sí. Hoy día es el día de las presentaciones, porque a la tarde tengo, ya perdí la cuenta, esta es como la tercera para una universidad. A comienzos de año la Universidad Adolfo Ibáñez y la Católica del Paraíso organizaron cursos breves, todas clases por Zoom, sobre la ley de compra, de todo, de los principios, de las nuevas potestades de la dirección de compra, de 5 o 6 profesores. Y a mí siempre obviamente me toca el capítulo del tribunal. Entonces ya he dado la charla varias veces. Yo si sacara cuenta de cuánta gente llevo capacitada, yo creo que fácil 1000. Porque en cada una de esas charlas, que fueron 3 para la Católica del Paraíso, hoy día completo la tercera con la Adolfo Ibáñez, siempre han promediado 80, 100 alumnos. Hay mucho interés. Ya Y estamos ese sobre es del los ámbito 200 de ya. los abogados. Sí, 203, ahí voy viendo cómo suma. Ok, esperamos un par de minutitos más y comenzamos. Ah, y aquí estoy viendo. Muy buenas tardes a todos. Eh, si van saludando, puedo ir viendo de dónde vienen. Quilpué, Municipalidades, sí. Los Ángeles, Arica, Los Ángeles, Nogales, Temuco, Coltauco, San Pedro, Las Cabras, muy bonita esa zona guasa. Coquimbo, Codegua, Lebu, Florida. La Ligua, Punta Arenas, Calle Larga. Oye, realmente todo el país, qué maravilla. San Pedro, de la región metropolitana, Villa Alemana, Villa Alegre, Hospicio, Tierra Maipú, Amarilla, Puente Alto, Copticura, Chillán. Chanco, Conchalí, Colina. Mira qué bueno. Maipú, estoy leyendo a todos para que nadie se quede quinchao. Porvenir, mira, hemos llegado hasta Porvenir, qué maravilla. Valdivia, Coihueco, San Juan de la Costa, Curaco de Vélez, Calle Larga, muy bonito Calle Larga también. Retiro, Ovalle, Peralillo, Putaendo, La Calera, Coihueco, Quinta de Tilcoco. Mira. Uy, seguimos sumando. Si quieres, para ir. Ah, aquí hay una pregunta. A ver, ver. No, pero vamos después, con toda calma. Ah, ya, aquí hay una pregunta. No nos Si adelantemos. quieres, si Ya, pero quieres, estamos bien Rodrigo, en la hora. me Sí, presenta para ir vamos avanzando a con tu comenzar ya oficialmente, son las 15:06. Muy buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Rodrigo Barrientos Núñez, soy abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades y muchos de ustedes participaron hace un mes atrás en una exposición que nos tocó hacer como unidad jurídica respecto de las modificaciones a la Ley de Compras Públicas, particularmente el nuevo capítulo sobre probidad. Hubo mucho interés en esa oportunidad de parte de los municipios, de las municipalidades, por lo tanto quedamos comprometidos en hacer una segunda parte, pero no tan teórica en base a la ley, sino más práctica en base a casos reales, y para ello decidimos invitar a la persona que probablemente más nos puede acompañar en esta materia, que es don Pablo Alarcón Jaña, abogado, quien es presidente del Tribunal de Contratación Pública, quien en definitiva es, junto a su tribunal como órgano colegiado, quien resuelve justamente la aplicación de la normativa cuando hay controversia, cuando hay
efectivamente reclamaciones respecto de aplicación en la ley por parte de oferentes, por parte de proveedores, etcétera, pero particularmente tiene mucho conocimiento porque la gran mayoría de las causas que venía, una parte importante, son reclamaciones justamente de procedimientos que se están ventilando en municipalidades. Don Pablo Alarcón ya nos ha acompañado un par de oportunidades en las escuelas que nosotros hacemos como asociación, así que es un agrado nuevamente tener la presencia del presidente del tribunal, de don Pablo, que nos va a exponer justamente sobre esta otra visión, cómo opera el tribunal, y justamente para que todos ustedes que son los usuarios, los operadores del sistema en las diversas municipalidades, tomen estos apuntes y de una u otra forma tomen todas las precauciones necesarias para no cometer efectivamente errores, problemas de interpretación, cómo adaptamos la nueva ley y efectivamente que los procedimientos regidos por la ley de contratación pública sean los que se ajusten, sean adecuados, no se caiga en errores, no se caiga en sistemas mayores de falta de la prioridad, en vulneraciones a la ley y tengamos procesos limpios, transparentes, ordenados, que al final sean los más óptimos, los más eficientes, los más eficaces para el buen desarrollo de las municipalidades. Así que, dicho eso, después de la presentación que nos va a exponer el presidente del tribunal, va a quedar a disposición, se la vamos a enviar a sus correos para que la puedan revisar y esta exposición también va a estar disponible en el canal de YouTube de la Asociación Chilena de Municipalidades para que también la puedan revisar y compartir con tal vez otros funcionarios u otras autoridades que no pudieron acompañarnos hoy día. Así que, a nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades, muy buenas tardes a todos los funcionarios que a lo largo del país nos acompañan. Y don Pablo, como siempre, un agrado tener su presencia acá en la asociación, en el trabajo que hacemos de los municipios, así que toda la audiencia es suya. Muchas gracias por tan gentil presentación, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos, a todas, como se usa hoy en día. Yo prefiero todo, es más abarcativo. Bueno, pero solo agregar a la gentil presentación de Rodrigo que en esta oportunidad, para hacer más amplio la explicación, no solo voy a asistir en mi calidad de presidente, juez presidente del Tribunal de Contratación, sino como profesor de Derecho Administrativo, que es mi gran pasión. Si yo no estuviera en el tribunal, yo iría a ser profesor de Derecho Administrativo. Ya por más de 20 años que he tenido la posibilidad de impartir clases en la Universidad Católica, en la Universidad de los Andes, actualmente en la Universidad Finisterre y en diversos posgrados. Entonces, en esa calidad, y atendido también la heterogeneidad del público que nos acompañará el día de hoy, es que he preparado una presentación, es bastante extensa, no se asusten, nos vamos a ajustar a la hora, pero vamos a ver más o menos un tercio, casi la mitad del PowerPoint, porque el resto es jurisprudencia que yo pude recopilar de los últimos años quizás, o que tal vez de los primeros años de jurisprudencia del tribunal con relación a licitaciones de municipalidades. Porque como bien señalaba Rodrigo, y lo comenté yo también públicamente cuando dimos en enero de este año la cuenta pública del Tribunal de Contratación, en el marco de un seminario organizado por el LMUC, el Magíster en Derecho, instancia en la que participó la Contralora General de la República Subrogante, doña Dorothy Pérez, participó la directora de Chile Compra, Verónica Valle, y me tocó a mí intervenir al final, también el profesor José Luis Lara, organizador de la actividad de la Universidad Católica, y a mí me tocó, como juez presidente, dar la cuenta pública del tribunal. Si bien no tenemos obligación legal alguna, nos parece que es de todo sentido común en los tiempos actuales que un tribunal transparente los ingresos de sus causas, qué tipo de asuntos conoce, cuántas sentencias dictó, cuántas causas tuvo en el año, etcétera. Y en los números que a ustedes les puede interesar, les puedo comentar que de cerca de 300 causas que tuvimos de ingreso el año 2023, cerca de un 50% correspondieron a impugnaciones de licitaciones realizadas por diversas municipalidades del país. ¿Ya? Licitaciones de todo tipo. Ustedes mejor que yo saben que en materia municipal, atendido que es el ente público, la persona jurídica de derecho público más numerosa del Estado, esa puede ser también una explicación a por qué haya tantas causas, casi el 50% de las municipalidades, sin perjuicio que el otro 50% se reparte entre servicios centralizados, fiscales, servicios personificados, a todos aquellos otros organismos públicos que se les aplica la ley de compra. ¿Ya? Y el hecho que sean mayoritariamente municipalidades, yo creo que obedece pura y simplemente al hecho que existen 345 en nuestro país. Pues si nosotros vemos el organigrama de la Administración del Estado disponible en la página web de la Contraloría, vamos a ver una serie de cajitas de distintos colores, desde el presidente de la República hasta los últimos servicios, que sumados todos nos alcanzan a ser poco más de tres cuartas partes de la cantidad de municipalidades. Entonces, no es que las municipalidades no hagan bien sus licitaciones, es simplemente que son más numerosas. Esa es mi impresión, ¿ya?
Y las licitaciones que mayoritariamente se impugnan en materia municipal en nuestro tribunal, no solo el año pasado, sino que también históricamente, sin perjuicio que también, comparando cuentas públicas de años anteriores, ha ido aumentando el número de causas que porcentualmente tenían las municipalidades. Yo llegué al tribunal hace 8 años y hace 8 años eran cerca del 35 o 40% del total de causas al año las referidas a municipalidades. Hoy día ya llegamos a la mitad. Y si yo viera hoy día, y lo pueden hacer ustedes el ejercicio, viendo la página del tribunal, www.tribunaldecontratacionpublica.cl, no había una fórmula de tenerlo más corto, van a ver en el ingreso de causas que vamos en la 212 y probablemente de esas 212, más de la mitad debe corresponder a municipalidades. Porque muchas veces no solo un oferente o interesado en participar en una licitación demanda, pues a veces pueden ser dos o tres, ¿ya? Una licitación compleja, por ejemplo, no sé, de recolección de desechos domiciliarios, de aseo y ornato, etcétera, que involucren mucho tiempo, alto monto, complejidad técnica, lo más probable es que sea impugnado por más de un oferente, ¿ya? Y eso hace también que sean más juicios, pero en síntesis menos licitaciones, quizás las impugnadas, ¿ya? Bien, hecho ese preámbulo, aprovechando así de esta forma que vayan ingresando otros asistentes, vamos a la presentación. Aquí. Entonces, compartir, me falta un paso, ya, desde el principio. Ya. Ahí Rodrigo me puede confirmar si se ve ok. Perfecto, ya. Ahí está el nombre con el que titulamos esta presentación. Vamos a referirnos también, atendido lo que explicaba Rodrigo, de tratar de aterrizar un poco los temas que con él y con otros expositores ya hayan visto en otras oportunidades, a cómo fue la génesis de la modificación de la Ley 19.886, conocida Ley de Compras Públicas, por la 21.634, que se publicó en el Diario Oficial el 11 de diciembre del 2023 y cuya casi plena vigencia, porque ahí van a ver ustedes, lo tengo indicado en la presentación, que ha tenido una vigencia diferida. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla general es que toda ley que se publique, desde ese momento, Código Civil se entiende conocida por todos y por lo tanto está vigente. Bueno, esta ley no, tenía un plazo de vacancia. Entonces, solo un capítulo, hasta el momento y hasta el 11 de diciembre de este año 2024, está vigente, que es el capítulo séptimo nuevo sobre probidad. Probidad con relación a la ley de compras públicas. Y los demás capítulos, entre ellos el de nuestro tribunal, el capítulo, por ejemplo, que crea nuevos sistemas de contratación, el que se refiere a las nuevas potestades de la Dirección de Compras Públicas, etcétera, todos ellos, la mayoría de ellos, va a comenzar a regir a contar de el 11 de diciembre de este año, cuando se cumple un año desde la publicación de la ley, que como les mencionaba fue en diciembre del 23. Y quedan incluso algunos otros temas que requieren mayor trabajo, digamos, previo por parte de distintos organismos de administración y del Estado para su implementación, como lo referido, porque esta ley no es una ley que solo modifica la ley de compras, sino que incorpora temas nuevos. El tema se me olvida en este minuto la palabra técnica, pero es como la suerte del reciclaje, la circulación de los bienes, la compra circular, la economía de los recursos, etcétera. Hay varios de esos temas, sistemas nuevos de contratación, como la subasta inversa, las compras por innovación, etcétera, una serie de figuras nuevas. Esas van a regir a los 24 meses de publicada la ley, o sea, todavía queda bastante para esos últimos temas, ¿ya? Pero bueno, ¿cómo fue que se llegó a esta modificación de la ley de compras? Bueno, como pasa siempre en Chile, en determinadas materias, hubo varios antecedentes previos que nos llevaron al presidente de la República, el fallecido presidente Sebastián Piñera, el año 2021, a presentar este proyecto. Fines de marzo, comienzos de abril del 21, comienza la tramitación de esta ley, que se publica el 11 de diciembre del 23. ¿Y cuáles fueron los antecedentes previos? Y que era, uno si los revisa, va a ver que había un consenso de acuerdo transversal en que se requería perfeccionar y fortalecer la ley de compras públicas a casi ya en aquella época 20 años de su publicación. Recordemos que la ley de compras 19.886, al igual que la ley 19.880, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo, se publican en el Diario Oficial el año 2003. O sea, el año pasado cumplieron ambas 20 años de vigencia, que no es un periodo menor y generalmente es un tiempo más que suficiente para evaluar si su funcionamiento ha sido adecuado, si se requiere perfeccionamiento, etcétera. Bueno, los estudios respecto de la ley de compras, como ustedes ven ahí la fecha, comenzaron incluso años antes, ¿ya? Y siempre como nos pasa en Chile, a propósito a veces de situaciones puntuales, uno dice, oh, estalla la alarma, oye, esto es problemático, hay que solucionarlo. Así fue, por ejemplo, como uno de los antecedentes que dio insumos en este caso al Ejecutivo para presentar este proyecto de ley fue los resultados del informe de la conocida Comisión Engel. Les leo el nombre completo porque les voy a dejar la presentación para ir así avanzando.
Ahí se vio, por ejemplo, que había varios temas que era necesario perfeccionar, sobre todo respecto de probidad, respecto de transparencia, respecto de eficiencia de las compras públicas. Luego, el año siguiente hubo una mesa de trabajo que convocó Chile Compra, que participaron académicos, Contraloría General de la República, participaron los integrantes también de nuestro Tribunal de Contratación Pública que estaban en esa época, para ver, efectivamente, bueno, ya tenemos un diagnóstico, básicamente la Comisión Engel, pongamos lápiz, vamos viendo qué normas se requieren, ¿ya? Ahí un primer adelanto. Luego de eso, el 2017, a nivel internacional, la conocida OCDE, organización internacional a la cual Chile siempre le gusta estar y mencionar, mire, estamos en la OCDE, en tal nivel, etcétera, también hizo un pequeño informe muy preciso a propósito de los convenios marcos. Esta licitación de las licitaciones, digamos, que permite un suministro de bienes y servicios de forma más masiva, a mejores precios. Esa es más o menos la finalidad, ustedes bien saben, de los convenios marcos, sí lo previó el legislador el año 2003. Incluso en esa oportunidad en materia de municipalidad, ustedes recordarán, tampoco comenzó los convenios marcos regidos en materia municipal de inmediato. Pasó un tiempo hasta que eso fue así. Rodrigo probablemente lo puede recordar. 2005, por ahí más o menos comenzaron los convenios marcos a nivel municipal. Luego hubo un estudio bastante crítico, pero muy científico y muy bien hecho, como suele ser por parte de esa institución, un estudio de mercado de las compras públicas de la FNE, la conocida Fiscalía Nacional Económica. Esto fue el 2020, justo un año previo, casi un poco menos de un año a que se presentara ya el proyecto de ley. Y en ese informe la Fiscalía Nacional Económica, desde el punto de vista jurídico-económico, digamos, que es la finalidad de esa institución pública, se vio, por ejemplo, respecto a la libre competencia, que había muchas materias que se requería modificar en varios cuerpos legales y entre ellos la ley de compra, ¿ya? Por graficar uno solo, que está muy de moda hoy en día. Se analizaron, si bien cifras macro, etcétera, de cuál era el porcentaje del PIB nacional que se transaba en el mercado público, que es inmenso, es cerca de un 12%. Estamos hablando hoy en día de 15, 18 mil millones de dólares al año que se transan en el mercado público. O sea, más de un 10, 12% del Producto Interno Bruto se realiza, se transa, se ejecuta a través del mercado público, de los ID de las licitaciones. Es una cantidad inmensa, si ustedes piensan, pensando que en ese caso los proveedores, bueno, son siempre particulares, pero en el fondo el contratante, el que pide el servicio, el que contrata el bien, etcétera, es el sector público, ¿ya? Es gigante, es mucha plata y ese dinero tiene que ser bien gastado. Esa fue una de las finalidades de la ley 21.634, que tiene un nombre bastante largo, pero en unas partes hace referencia a aquello, a mejorar la calidad del gasto público con relación a las compras públicas. ¿Y esa observación por qué fue? Bueno, fruto justamente de lo que mencionó en su informe la Fiscalía Nacional Económica. ¿Ya? Como les digo, obviamente hubo otros alcances respecto del tema de libre competencia a nivel de licitaciones. Ahí se destacó, por ejemplo, un concepto que ya se ha utilizado en nuevas licitaciones, y ni siquiera con esta ley, sino que antes, por ejemplo, respecto a Junaep. Ustedes habrán visto noticias hace muy pocos días respecto a las licitaciones de Junaep. Bueno, ahí se descubrió, por ejemplo, en ese informe, que esas licitaciones son gigantescas. Me atrevería a decir que están entre las tres de mayores montos que se transan en el Estado chileno. Están las licitaciones Junaep, licitaciones de obras públicas y eventualmente algún servicio que de repente tiene una licitación muy grande, como por ejemplo fue hace unos años el Servicio de Registro Civil, que celebró un contrato previa licitación pública para el tema de pasaporte. Ese contrato tuvo 7 demandas en nuestro tribunal, todas rechazadas, algunas incluso desistidas, pero ahí pudimos conocer los antecedentes de la licitación y era gigantesca. O sea, estamos hablando de un contrato de 10 años, que en esos 10 años involucraba casi 500 millones de dólares. Vean los niveles de complejidad y de recursos involucrados. Bueno, a propósito de Junaep, volviendo al ejemplo que les iba a dar, descubrió la Fiscalía Nacional Económica que respecto de las licitaciones de Junaep, las más conocidas, de el PA y el PAP, el Programa de Alimentación Escolar, el Programa de Alimentación Parvularia, el Programa de Alimentación para los Estudiantes de la Educación Superior, los útiles escolares, etcétera, si bien son distintos mercados, uno más bien ámbito de alimentación, otro artículos de librería, etcétera, pero sobre todo en el ámbito de alimentación, se descubrieron que habían 5 o 6 empresas que concentraban más del 60% del total de la adjudicación de esa gran licitación, que es a varios años y estamos hablando de millones de destinatarios, ¿ya? Las personas más carenciadas de nuestro país, niños, niñas y adolescentes. Bueno, ahí descubrieron, por ejemplo, que en las bases de licitación se requería incorporar un concepto que se llama el destinatario final, ¿ya? Porque muchas veces ese aspecto era un poquito obviado al momento de hacer la adjudicación de esa licitación. Bueno, sin extendernos más sobre ello, avancemos.
Respecto a esta ley, ya les mencionaba, se presentó a fines de marzo del 21 su inicio de la tramitación, eso empezó a avanzar, ya se publicó, nos saltamos esto. ¿Y cuáles han sido los ejes? Hago presente que este bonita presentación se la tomé prestada con autorización a la Dirección de Compras Públicas. ¿Ya? Yo no soy bueno para las imágenes y esas cosas, pero aquí claramente se indican los pilares o ejes centrales de la modificación de la ley de compras. Mayor probidad y transparencia por un lado, eficiente uso de los recursos públicos por otro, impulso a la participación de las MIPYMES, de las pequeñas y medianas empresas, innovación y sustentabilidad, y el fortalecimiento de nuestro Tribunal de Contratación Pública. Esos son los grandes pilares de la ley, ¿ya? Se modifican, como les digo, distintos cuerpos legales. Aquí les coloco, porque obviamente es de su interés, lo referido a la ley de municipalidades, cuáles son artículos, porque esta ley, para que nos entendamos, esta ley 21.643 modifica principalmente en un 80% de sus disposiciones como ley 21.643 a la ley de compras. Pero además, como el sistema de compras es un sistema que no es cerrado, sino que es integrado con distintos cuerpos legales, esta misma ley modifica otros cuerpos legales. Modificó la ley de base general de la administración del Estado, modificó la ley de municipalidades, que es la que les voy a mostrar los artículos que se modifican, modificó la ley del Banco Central, etcétera, varias normas diversas para coordinarlas con la nueva ley, ¿ya? La nueva ley me refiero ahí a la nueva ley de municipalidad. Y en relación a municipalidades, ¿qué fue lo que se incorporó? Y eso se los traje porque obviamente a ustedes les interesa, porque es la ley de cotidiana aplicación para ustedes que trabajan en el mundo municipal. Se modificó el artículo 35, que es una cosa bien puntual, que señala, mediante remate público, para efectos de dar de baja los bienes municipales, se señaló y se agregó algo. No obstante, en caso calificado, las municipalidades podrán donar tales bienes a instituciones públicas o privadas de la comuna que no persigan fines de lucro, y se agregó de conformidad a la ley sobre la economía circular y la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado. Como ya les mencionaba recién, esta ley, aparte de modificar la ley de compra, da otras modificaciones a otros cuerpos legales. Y este tema, que era lo que lo había mencionado antes, la economía circular, es una forma, en términos simples, de reciclar bienes públicos para los propios entes públicos. ¿Ya? Es una forma de ahorro, finalmente. O sea, mire, en servicio público que tenía escritorios, computadores con poco uso, etcétera, los puede destinar con la aplicación de la ley de economía circular, que es la que va a ser la última en entrar en vigencia, a otros a otros servicios públicos, ¿ya? Que a lo mejor no cuentan con los recursos suficientes para adquirir bienes nuevos, pero si estos otros bienes están en condiciones de ser utilizados, así va a poder funcionar. Eso es básicamente la economía circular, ¿ya? O sea, que haya un reciclaje interno, no solo dentro de un mismo servicio, dentro de distintos servicios. Por ejemplo, el día de mañana, quizá, estoy poniendo una hipótesis simplemente, a través de esta ley se pueda, por ejemplo, que, no sé, voy a quedar nombre y apellido. Supongamos el Banco Central, ¿ya? Atendido su órgano, su carácter de órgano constitucional, con una finalidad técnica muy específica, requiera modificar, por ejemplo, adquirir nuevos computadores, ¿no? Por decir algo, ¿ya? 100 computadores, por dar un número X. Bueno, a lo mejor a través de esta ley de economía circular, supongamos que hace solo 2 años habían adquirido otros computadores que ahora los están renovando. Bueno, computadores con 2 años, el perjuicio que se le cambia el programa, etcétera, son computadores en general que están en muy buen uso. Supongamos durante la pandemia, que a lo mejor casi ni se usaron. Bueno, eso probablemente podría llegar el día de mañana a alguna municipalidad que lo requiera, ¿ya? Esa es la gracia de la economía circular. Y se modificó entonces para ese efecto un artículo de la ley de municipalidades. Y por otra parte, se modifica, em, se modifica el artículo 65, que ese se refiere a, si mal no recuerdo, a las atribuciones del alcalde y del consejo, etcétera, y se incorporó lo siguiente, un nuevo inciso final al 65. ¿Y qué dice? En el caso de las contrataciones reguladas por la ley 19.886, y este es el nombre completo de la ley de compras públicas, de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, cuando el alcalde o alcaldesa requiera, de acuerdo del Consejo Municipal, según los dispuestos, perdón, se me fue una S, según lo dispuesto en este artículo, las y los concejales deberán ceñirse al principio de estricta sujeción a las bases dispuestas en el artículo 10 de dicha ley. Eso tiene relación con lo que vemos en el tribunal. ¿Por qué? Se lo explico brevemente. Muchas veces se impugnan licitaciones de materia municipal. Vimos ahora, en estos días, por ejemplo, algunas demandas nuevas sobre eso. ¿En qué caso? Supongamos una licitación de aseo y ornato, ¿ya? Se impugna por uno de los oferentes que no fue adjudicado en esa licitación. O no, mejor, el ejemplo para que sea más claro.
se propone adjudicar a un oferente, al oferente A. Esa adjudicación por el tiempo que va a durar el contrato, por los montos involucrados, requiere, por ley de compra, por ley de municipalidades, que el alcalde haga la propuesta del adjudicado, del adjudicatario al consejo para que se la apruebe. Y una vez que eso sea así, va a poder dictar el decreto alcaldicio con el cual se adjudica la licitación y posteriormente se firma el contrato y se comienza a ejecutar. Me van siguiendo, ¿cierto? Entonces, en virtud de esta ley, qué es lo que pasaba y nos pasa hoy día en el tribunal? Llega una licitación habiéndose hecho en el proceso propiamente tal del licitatorio, se hace una evaluación de la oferta. En este ejemplo que les decía yo, se evalúan, por ejemplo, tres ofertas y se concluye que la oferta A era la mejor por todos los aspectos porque evaluados que fueron y aplicados los criterios de evaluación, resulta con el mayor puntaje, por lo tanto es la más conveniente a los intereses según la ley de compra y entonces corresponde adjudicarle. Y eso va al Consejo Municipal. Pero en el Consejo Municipal que sabemos que tiene una corporación heterogénea, que tiene distintas funciones con relación a las competencias del alcalde, que es una suerte de contrapeso al alcalde, porque el consejo, por lo menos como está concebido en la ley y en la constitución, no lo olvidemos nunca, que está la función del consejo no solo está en la ley, está en la constitución. Y la ley de municipalidades se tiene que sujetar siempre a la constitución, el principio de supremacía constitucional. El consejo municipal, por argumentos de cualquier índole estoy diciendo, porque mire que me contaron, que me dijeron, sí, casi un cagüín, decide que no, que a la empresa A no le vamos a adjudicar, independiente que sea la que tuvo el mejor puntaje, la mejor oferta económica, la mejor oferta técnica, etcétera, dice el Consejo Municipal, no le vamos a adjudicar y no le vamos a adjudicar. Y no aprueban la propuesta del alcalde. ¿Qué hace el alcalde ahí? Va a tener que revocar la licitación, va a tener que echarla atrás. ¿Qué hace ese demandante? O sea, perdón, ese oferente que fue calificado en el primer lugar por la comisión evaluadora. Oiga, pero si yo obtuve el primer lugar, mi propuesta se ajustó completamente a la ley, a las bases de licitación. ¿Por qué el Consejo, con qué argumentos me está diciendo que no me puedo adjudicar el contrato, celebrarlo y comenzar a ejecutarlo? Entonces, lo que agrega esta ley en el 65 es que los concejales, cuando quieran rechazar una propuesta del alcalde respecto de una adjudicación, previa licitación pública, tienen que ceñirse al principio de estricta sucesión de las bases. O sea, no basta que den cualquier razón, sino que tienen que dar una razón que se apegue al principio de estricta sucesión de las bases. ¿Ya? O sea, no, como les digo en el ejemplo, no basta que me digan, no, es que a mí me contaron que este oferente que se está proponiendo adjudicar tiene problemas porque no paga las cotizaciones de sus trabajadores, o porque mire que tiene demandas laborales, o cualquier otra cosa. O no, mire que a mí me contaron que tiene malas finanzas. Si eso no tiene que ver, esos argumentos que se den no tienen que ver con lo que está en las bases de licitación, ese argumento para rechazar no es válido. Y el día de mañana, si se presenta una demanda ante el tribunal con esos motivos, el tribunal, luego del respectivo procedimiento judicial ante nosotros, tendrá que acogerla, porque significaría que no, si no la acogiéramos, estaríamos incumpliendo esta ley, porque el deber del tribunal de contratación pública es velar por la corrección de los procedimientos licitatorios, en este caso que se sujetan a la ley. Y en materia municipal, si un consejo municipal, concejales y concejalas, quieren rechazar una propuesta del alcalde, deben dar fundamentos, argumentos, no porque mire que nos pusimos de acuerdo a la bancada nuestra, del partido cualquiera color sea, ni porque mire me tincó, me dijeron, yo escuché, etcétera. No, tiene que dar argumentos que se ajusten a la estricta solución de las bases. Mire, señor alcalde, usted no está proponiendo adjudicar a un señor que está mal adjudicado, porque resulta que usted dice que es el más barato, pero resulta que, volviendo al ejemplo de las tres ofertas, este señor fue el más caro. Y eso no me calza en los puntajes que usted está diciendo que obtuvo, no me calza. O sea, si da un argumento así, ahí es distinta la situación. Porque claramente el adjudicado no es el que debiera hacerlo. ¿Se fijan? Eso sería respetar la estricta sujeción a las bases. Sigamos. ¿Por qué es importante la probidad administrativa? Vamos recaldiendo ahí. La probidad administrativa en nuestro país se incorpora de una forma bien extraña, como suelen pasar muchas cosas en nuestro Chile. ¿Por qué me refiero a ello? Porque antes de este artículo que ustedes están viendo ahí, que es el artículo octavo de la Constitución, que incorpora a nivel de las bases de la institucionalidad a la materia probidad administrativa en todo orden público, no solo de la administración del Estado, y también habla de la probidad y la transparencia, se había modificado previamente la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, el año 99. Esta modificación del artículo octavo es recién el 2005, o sea, 6 años después. A lo que voy, lo raro fue aquí que en vez de modificarse la Constitución y después la o las leyes respectivas, se modificó primero la ley de base y después la Constitución. Una cosa rara, pero bueno, lo importante es que ahí está el principio, ¿ya? Y por lo tanto, si está
En las bases de la institucionalidad es porque es un principio relevante e importante para todo el desempeño de la función pública por parte de funcionarios de todo orden, de la administración del Estado, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los órganos constitucionales autónomos. Todo el sector público está vinculado al principio de probidad porque por algo el constituyente derivado, al modificarse la Constitución en el año 2005, dijo que esto era importante y lo colocó, no en cualquier parte, no lo colocó en el artículo ciento y tanto de la Constitución, lo colocó en el artículo octavo, o sea, bases de la institucionalidad. Y los tribunales de justicia, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, los máximos intérpretes de la Constitución en nuestro país, han dicho que el capítulo primero, y sobre todo el artículo primero, en este caso sería el artículo primero, que va del artículo 1 al 9. Todos esos artículos del 1 al 9 de la Constitución son un faro, una luz que ilumina la interpretación de todas las normas de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Así de importante es la probidad a nivel jurídico de interpretación de las normas. Sigamos. Bueno, les mencionaba entonces que eh, em, esta ley, como les digo, en el artículo octavo, no da una noción de probidad, más adelante nos vamos a acercar a ello, pero sí señala, por ejemplo, al finalizar el artículo octavo, que dicha ley, que en este caso es la que vamos a ver a continuación, la Ley de Base General de Administración del Estado, determinará los casos y condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones. Ah, no, perdón, eso es otra historia. Esa es una parte final del artículo octavo que dice relación con el fideicomiso ciego cuando asume el presidente Piñera, ¿ya? Para evitar los conflictos de interés, que es uno de los elementos que puede, mal manejado, generar una infracción al principio de probidad administrativa. Era otra cosa. Pero había entonces la ley de base. Hay un título especial de la ley de base. La ley de base es un cuerpo legal que se dicta a mediados de los años 80 en nuestro país. Una vez que se aprueba la Constitución del 80, comienza a regir el 11 de marzo de 1981, se requiere, mirando el texto de la Constitución de aquella época, que es muy distinto al que tenemos hoy día, casi 40 años después, em, de hecho, más de 40 años después, pues ya estamos en el año 2023, la Constitución ya tiene 42 años 43 años de vigencia. Uno percibe que hay varias normas legales que se requería dictar, leyes de distinto rango, leyes orgánicas constitucionales, de quórum calificado, etcétera. Bueno, se dicta entonces el año 86, diciembre del 86, esta ley 18.575, llamada, y su nombre lo dice todo, Bases Generales de la Administración del Estado. Originalmente tenía dos títulos. Título primero, normas generales. Título segundo, artículo 1 al 20. Título segundo, normas especiales, 21 y siguiente hasta el final. Y después, el año 99, se incorpora un título tercero nuevo de probidad administrativa. Y tiempo después, por allá por el año 2010, un cuarto título nuevo de la participación ciudadana. ¿Ya? Y esos son los cuatro títulos que hoy componen toda la ley de base general de administración del Estado, que está en un decreto con fuerza de ley y el texto refundido. ¿Ya? Cuando se dicta entonces el año 99, se incorpora este nuevo capítulo tercero de la propiedad administrativa, se establece en el 52 lo siguiente. La autoridad de la administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con la que la designen, em, la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la administración pública, sean planta o contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la propiedad administrativa. Y se da una noción del mismo, ¿ya? Esta noción, el intérprete le tiene que dar un contenido. Cuando me refiero al intérprete, me refiero a la propia administración para analizar si una situación se ajusta o no se ajusta a la probidad, y cuando ya se interpone alguna acción o recurso judicial, los tribunales también tienen que darle una interpretación a este concepto, porque es una mera descripción, ¿ya? No hay ningún catálogo que usted encuentre en alguna norma legal que diga, mire, infracción de probidad administrativa es esto. No, es tanto como la creatividad humana puedan crear, y con relación a los deberes de los funcionarios públicos, ¿ya? Y por eso que la ley de base simplemente dice, el principio de probidad administrativa consiste, utiliza esa palabra, o sea, es una noción, no una definición. Consiste en observar una conducta funcionaria intachable. O sea, vamos viendo rápidamente y un análisis de la definición. Es una realidad que se produce con la actuación de los funcionarios. Por eso dice consiste en observar una conducta, o sea, actuación del funcionario que tiene que tener dos características: intachable, o sea, que no sea objeto de tachas, de reproches, y un desempeño honesto y leal de la función o cargo. O sea, más allá de que yo le pueda imputar a un funcionario que su falta de probidad consiste en que no me saludó todos los días cuando llega a su trabajo. No puede ser una falta de educación, pero no una falta de la probidad administrativa. ¿Te fijas? Tiene que ser una falta que diga relación con los deberes del funcionario. O sea, si el funcionario llega todos los días eh, temprano, pero si tiene que comenzar a las 9, empieza a trabajar a las 9:30, y entre medio, entre las 9 y las 9:30, se sirve el cafecito, toma desayuno, echa la talla con los compañeros de trabajo,
¿Creerían ustedes que hay falta de probidad administrativa? Bueno, hay deberes de los funcionarios, habría que ver si eventualmente así lo es. Pero a lo mejor eso va más allá. ¿Por qué? Porque el concepto, la noción que está dando el legislador es más amplio. O sea, dice una conducta que no sea objeto de tacha. Un funcionario, si yo fuera jefe de un servicio, o no creo que nunca lo vaya a hacer, fuera alcalde de una municipalidad, y me doy cuenta que siempre la persona de atención de público, del mesón, ahí del más requerido por la municipalidad, llega y todos los días hace lo mismo, bueno, claramente que ese funcionario o funcionaria no tiene una conducta intachable, po, porque en vez de estar trabajando como todos a las 9 de la mañana en punto, está echando la talla, tomando su cafecito, el tecito y comiendo un sanguchito. ¿Te fijas? Eso no es una conducta objeto de tacha. Una falta que habría que ver si efectivamente con el segundo elemento es infracción a la probidad administrativa. Entonces, primera cosa, conducta funcionaria intachable, pero además un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. Y eso ya nos da unos adjetivos que van más allá y que son más expansivos de las conductas que eventualmente puedan constituir falta de propiedad. Pues está pidiendo un desempeño, o sea, el trabajo cotidiano que realiza ese funcionario o funcionaria, no cualquier desempeño, no un desempeño abstracto, así como frío, distante, no, honesto y leal. Honestitud, lealtad. Si tenemos dudas qué significa, vamos al diccionario de la Real Academia Española para que sepamos de qué se trata. Tengo muchos libros acá, pero no tengo el diccionario a la vista, no importa. Pero en esto significa que eh, viene obviamente de la palabra honestidad, o sea, que sea algo que no lleve a error a la persona, que sea algo correcto, que no sea algo mentiroso, falso. A eso se refiere honesto, honestidad. Y leal. Leal ya implica un valor, la lealtad. Yo soy leal y hay normas incluso legales de esta misma ley de bases que así lo señalan, que la lealtad debe ser tanto con mis compañeros de trabajo al mismo nivel jerárquico, con mis subordinados si yo fuera jefe y con mis superiores si yo fuera subordinado. La lealtad va en ese triple aspecto, ¿ya? O sea, con todos mis compañeros de trabajo, subordinados, iguales y supraordenados o jefes, uno tiene que ser leal en relación a la función o cargo. Y además, un tercer elemento ahí que está dando la noción de probidad administrativa, que dependiendo de la circunstancia, debe manifestarse siempre con preeminencia del interés general sobre el particular. O sea, el funcionario, realizando las conductas que debe realizar en función de su trabajo, dadas en la ley, en este caso de municipalidades, en toda actuación que realice, siempre, como uno de los tercer elementos de la prueba administrativa, tiene que actuar con preeminencia el interés general sobre el particular, no a la inversa, porque si actúa a la inversa, significa que claramente eso va a ir contra la prueba administrativa. Este ejemplo de preeminencia del interés general sobre el particular lo podemos ilustrar así también. La misma Constitución dice en el artículo primero, inciso cuarto, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Eso es lo que se llama el principio de servicialidad del Estado. ¿Ya? Y cuando se coloca la Constitución en ese escenario, habla de Estado con mayúscula y no solo se está refiriendo a administración, se está refiriendo a todos los órganos públicos. ¿Ya? Y dice que tienen que estar al servicio de la persona humana. Bueno, antecedentes de la propia Constitución, para llegar a esa pequeña disposición que es una frase, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, nos señalan que eso tiene un origen, etcétera, antecedente, por ejemplo, en un documento llamado Declaración de los Principios del Gobierno de Chile, dictada el 11 de marzo de 1974. Y en esa declaración, que es un texto un poquito denso, pero que se lee fácil, ahí se va a señalar, por ejemplo, que el Estado está al servicio de la persona y no al revés. No al revés. No las personas estamos al servicio del Estado. Porque somos personas, somos seres pensantes, seres libres, responsables, y que si vivimos en comunidad y en sociedad es justamente para satisfacer nuestras necesidades. Y cuando eso excede nuestras posibilidades, porque cada uno de nosotros em, es ¿cómo se llama esto? Es dueño de nuestro propio destino, bueno, el Estado tendrá que intervenir y ayudarnos a nivelar la cancha, como se dice hoy en día, para poder satisfacer todas nuestras necesidades. Y es la misma ley la que señala que los distintos servicios públicos, entre ellos también las municipalidades, y sobre todo las municipalidades, si vemos el, el amplio abanico de competencias que le da la ley orgánica de municipalidades a ellas, em, siempre va a estar presente, en primer lugar, el interés general. Yo no comparto ese término porque pareciera que uno entendiera el interés de la mayoría. Y no es en realidad el interés de la mayoría, es de todo y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, sobre el particular, en este caso el funcionario. O sea, un funcionario cuando actúe nunca debe privilegiar su interés por sobre el interés general.
Eso es lo que nos dice la noción de probidad. Si yo lo hago al revés, podría estar infringiendo la probidad administrativa. ¿Y qué pasa si esto es así? ¿Se infringe? Bueno, lo hizo la ley, sin observancia que acarreará las responsabilidades y sanciones que determine la Constitución y las leyes. ¿Ya? Bien. Ya, vienen algunas preguntas, ya. Vamos a avanzar un poquito más porque veo mucha pregunta, así que si me dan un tiempito para avanzar, les voy a contestar. Estoy mirando aquí el chat con todos los que me han Bueno, preguntado, ¿ya? al Así que final voy la a idea es avanzar y hacer al una ronda final de respondo la preguntas. mayoría de las preguntas que Sí, pueda. ¿Le parece, la idea Rodrigo? que al final hagamos una ronda de preguntas, ¿ya? Para Ya, seguir sí, avanzando con la presentación y después dejamos un ya, espacio para que perfecto, podamos ir viendo los diversos temas. ya. Sigo entonces. ¿Vamos bien o no? ¿Está muy aburrido? Ya, bueno, voy a asumir que Calle otorga, así que sigo nomás. Bien, perdón. A ver, esta cosa. Aquí, ya. Luego, el 53 sigue con el tema de qué se entiende por este interés general. ¿Se acuerdan que mencionábamos que la noción de probidad está la preeminencia del interés general sobre el particular? Bueno, el interés general está descrito también con una noción en el artículo 53 de la ley de base. ¿Ya? Son varias cosas. El interés general exige el empleo de medios idóneos, perdón, de diagnóstico, decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz. O sea, allá apunta el interés general, a que la actuación, en este caso de los órganos municipales, de las municipalidades, no sea por cumplir la ley, sino que por cumplir la ley de forma eficiente y eficaz, porque eso va a satisfacer de mejor forma las necesidades públicas de nuestros habitantes de la comuna donde tenga competencia esa municipalidad. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de la autoridad administrativa. ¿Ya? Un jefecito, un alcalde medio loquito que anda haciendo cosas por cualquier motivo, no está haciendo un recto y correcto ejercicio del poder público, por ejemplo. En lo razonable e imparcial de las decisiones, cosa bastante difícil porque lamentablemente las decisiones las toman personas y las personas muchas veces tienen sesgos, prejuicios, animosidades. Bueno, estamos llamados a actuar de la mejor forma posible, razonable e imparcial en sus decisiones, en la rectitud y ejecución de las normas, planes, programas y acciones. ¿Ya? No ejecutar algo a media, sino que como la ley o la norma interna lo disponga. En la integridad ética y profesional de la administración de los recursos que se gestionan. ¿Qué decir? Muchos ejemplos podríamos dar acá. Integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos. En materia municipal son clave todos no sé, dirección de administración y finanzas, etcétera, todos los que manejen presupuesto municipal, las luquitas de la municipalidad, tienen que actuar con mucha integridad ética y profesional. O sea, ser correcto, ser leales, ser honesto, etcétera, etcétera. En la expedición del cumplimiento de sus funciones legales y en el acceso ciudadano a la información administrativa. Después la ley de base sigue complementando el tema del título, como les digo, uno de los títulos de los cuatro que le integran la ley de base es este de probidad, habla sobre inhabilidad e incompatibilidad administrativa. Había antes, se modificó el 2016 luego de la Comisión Engel, porque se sacó y se llevó otra ley. También estaba regulada la declaración de interés y patrimonio, las DIP, que también son una manera de que la comunidad, la sociedad en general, pueda verificar si efectivamente las autoridades, altas autoridades del país, que ingresan a servir un cargo y terminan 4 años después de servirlo, bueno, uno puede comparar sus declaraciones, porque la ley dice que tiene que ser una declaración inicial, tiene que ser una declaración anual todos los marzo de cada año, y terminado el cargo en que estaba, tiene que ser una declaración final. Y si yo reviso y veo, mire, este señor entró diciendo que tenía un patrimonio de 100 y se va a los 4 años con un patrimonio de 100 millones. Pucha, algo pasó entre medio, po. Se ganó el loto, la lotería, el quino, etcétera, o hay algo raro. Sirve para muchas cosas, materia penal, administrativa, etcétera. Bueno, la responsabilidad y sanción está en el párrafo cuarto de este título tercero de la ley. Y ahí están los artículos que lo refieren. Vamos a saltar en honor al tiempo para llegar al tema de compras. Porque veo que la hora avanza y queda mucho por ver. Contravenciones especiales al principio de probidad administrativa están en el artículo 62. Revíselo con calma ustedes después, pero ahí están algunas, no todas, porque este no es un catálogo cerrado. Fíjense bien que el artículo 62 de la ley de base dice, contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa. O sea, no significa que si uno diga, a ver, lo que yo hice o no hice está dentro de estos 9 números, perfecto, si no está, zafé. No, señor, contravienen especialmente. Pueden haber otras situaciones, aparte de estas 9 descritas acá, que puedan llevar a concluir que un funcionario municipal, en este caso, ha contravenido, ha violentado, ha incumplido la probidad administrativa. ¿Ya? Estas son algunas, las más graves, ¿ya? Porque dice contraviene especialmente. ¿Ya?
Sigamos. Bueno, después en el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, que es el equivalente al Estatuto Administrativo General, la 18.834, dictada el año 89, esta ley también es de fines del gobierno militar, se refiere a la capacitación funcionaria, a las obligaciones de los funcionarios públicos, y esto dice relación también con la probidad, ¿ya? Em, ya, el 25 se refiere a qué tipos de capacitación y perfeccionamiento se debieran dar. Y a lo menos, dicen, esos programas tendrán que contemplar cursos de derecho administrativo, obvio. Las municipalidades se manejan en un ámbito general de derecho administrativo y específico de derecho municipal. Y para conocerlo bien, sobre todo los abogados y abogadas que trabajan en el mundo municipal, tienen que tener un buen dominio del derecho administrativo y del derecho municipal. Pero también dice probidad administrativa. O sea, el legislador dijo, mire, esto, y esto se modificó porque esto no estaba originalmente en la ley del año 89. Cuando se me incorpora el 2016, o el 2000, no, antes, perdón, el 2000, el 1999, se dice, bueno, agreguemos este tema, pues es importante. La gente no solamente tiene que saber de leyes, tiene que saber de que además hay que comportarse correctamente. Probidad administrativa, se agrega como tema de capacitación. Y además, dentro de las obligaciones de todos los funcionarios municipales, está 58 de la ley. G. Observar estrictamente el principio de probidad administrativa regulado en la ley de base, que ya vimos, y en demás disposiciones especiales. Cualquier otra que se dicte hoy día, mañana, etcétera. Pero también, no solamente debe observar este principio, sino que letra L del artículo 58 debe denunciar con la debida prontitud ante la autoridad competente los hechos de que tome conocimiento en el ejercicio de su función y que revista el carácter de falta administrativa o infracciones disciplinarias, especialmente las que contravengan el principio de probidad. No se trata, perdonen el chilenismo, la sencillez de la explicación, que sean toda una manga soplones. No, se trata de que es su obligación, en tanto funcionarios municipales, no de cualquier forma, con la debida prontitud, de dar a conocer a la autoridad hechos que se refieran a la falta, a situaciones que impliquen falta de probidad administrativa. Sean, no, la ley no distingue, por lo tanto pueden ser de sus jefes, de sus compañeros de trabajo del mismo nivel jerárquico o de sus subordinados si ustedes tienen una jefatura, de cualquiera, ¿ya? Porque justamente como los elementos de la probidad están, aparte del carácter honesto y leal del desempeño a cargo, bueno, está de por medio de la lealtad, po, y es una deslealtad justamente que un inferior, un superior, etcétera, un igual, esté incumpliendo en mi cara las normas de la probidad administrativa. Es una lealtad contra el servicio, en este caso contra la municipalidad, ¿ya? Por eso hay que denunciarlo. La responsabilidad administrativa va de la mano de la probidad, y eso es lo relevante de esto. O sea, mire, si alguien incumplió la probidad, no se le va a decir, no lo vuelva a hacer, pórtese bien, porque no estamos en el colegio y somos adultos, ¿ya? Y los adultos son responsables de sus actos. Por lo tanto, si alguien infringe la probidad administrativa, para ser efectiva, o como está de la mano un incumplimiento de los deberes, se tendrá que seguir el debido investigación sumaria o sumario administrativo, ¿ya? Y la sanción más grave, como todos sabemos, en materia de sumario administrativo, va a ser la destitución. Ahora, la destitución, fíjense bien también, porque los adjetivos son siempre claves para entender las distinciones que hace el legislador en una ley. Fíjense bien que dice el 123, la destitución de la ley de municipalidades. La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario. Y después dice, la medida disciplinaria de destitución procederá solo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. O sea, que yo incumpla la probidad administrativa significa que me doy patita en la calle, no necesariamente, porque se requiere, previo a un sumario administrativo, para hacer efectiva esa responsabilidad, y además que esa infracción a la probidad no sea cualquier infracción, sino que sea una infracción grave. Les leo brevemente un artículo que encontré antes de entrar a la clase, en Jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en materia general, no solo municipal, de qué se ha entendido por infracción grave al principio de probidad administrativa. Por ejemplo, leo, conductas relacionadas con maniobras dolosas para obtener beneficio patrimonial propio de tercero, falsificación de firmas para obtener beneficio personal, conductas relacionadas con el uso indebido de bienes e información institucional, uso indebido del teléfono para fines particulares, reproducción y almacenamiento de material pornográfico en computador institucional, hay cosas bastante serias, conductas relacionadas con agresiones físicas, psicológicas y acoso sexual, piensen nomás en la ley Karin, recientemente publicada, conductas relacionadas con abogados, miren, abogado que patrocina acción judicial contra el municipio en el cual presta servicio, ha declarado a la Contraloría que es una infracción grave al principio de probidad, y abogado que tramite de manera negligente las causas a su cargo. Esto también es importante, ¿ya? Va de la mano de varios deberes funcionarios también. Conductas relacionadas con la vida privada, etcétera. Hay muchos ejemplos que la realidad nos puede dar de qué sería una infracción grave de la prueba administrativa, pero lo importante es que se debe hacer efectivo a través de un sumario administrativo.
Luego está el tema de probidad y transparencia en el capítulo 7, que como me señaló Rodrigo, ya lo vieron. Así que paso de largo con esto, a ver si hay algo más interesante. Ya, y llegamos al final para alcanzar a las preguntas. Les dejo, les decía yo, perdón, antes de terminar esta parte. Aquí en este PowerPoint, que es bastante, un poquito más extenso, la segunda parte es material adicional sobre la tramitación actual, ojo, no de la tramitación a contar de diciembre, porque cambia el procedimiento de tramitación con la nueva ley que modificó la ley de compra ante el tribunal y alguna jurisprudencia de interés municipal, ¿ya? Ahí están los principales actos impugnados, quiénes son las partes, una descripción del procedimiento, etcétera. Todo eso está señalado ahí y después viene los principios que se infringen y que son demandados en las acciones de impugnación ante nuestro tribunal y después una definición de cada uno de ellos con fundamento en jurisprudencia del propio tribunal, jurisprudencia de los primeros años, sí, pero plenamente vigente. Eso es lo que van a encontrar en el resto del Power. Pero para finalizar esta parte y para dar unos minutitos para las preguntas, ¿qué les puedo decir? Así a modo de breve resumen. Esto lo tomé de la cita que está ahí, una revista del Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República. Centro de Estudios de la Administración se llama, de la Contraloría General de la República, CEAGER. Hay muy buen material muy interesante ahí, les aprovecho de recomendar. De ahí tomé esta cita. La consolidación de una democracia con tolerancia cero a la corrupción paréntesis, el antónimo de probidad es la corrupción administrativa. Cerrado el paréntesis. No depende exclusivamente del sector público ni tampoco del sector privado. La lucha contra la corrupción solo será posible a través de mecanismos de coordinación multisectorial donde se ponga en el centro las preocupaciones y demandas ciudadanas. Cierra las comillas, cierra de la cita. Bien, dejamos de compartir. Listo, Rodrigo. Vi que había muchísimas preguntas, voy a tratar de ir viendo qué puedo ir respondiendo, porque aquí las veo en el chat. De hacerlo dinámico, así que yo les pido que las personas que hagan las consultas levanten la manito y yo les voy habilitando para que puedan hacer directamente la pregunta a don Pablo. Ya. Les pido que prendan su cámara y nos cuenten de qué municipalidad son, el cargo que tienen, para irlo ubicando. Y así lo hacemos más dinámico para que todos Ya. aprendamos. Pensemos que además Entiendo. ahí están de casi todas las municipalidades del país, así que cualquier caso en general sirve a todos los municipios. Vamos a permitir, vamos a hacer ingresar a don Arturo Fernández. Muy buenas tardes, don Arturo. ¿Cómo le va? Para que active su micrófono, su cámara y de qué municipalidad nos llama, qué cargo tiene y lo vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. No sé Muy si me buenas escuchan. tardes. Sí, le Sí, escuchamos bien. De Cuéntenos. la ilustre municipalidad de Cochamó. Cuénteme desde Chiloé. Cuéntenos, don Arturo, ¿en qué le podemos ayudar? Eh, no, yo no tenía preguntas. No estaba Ya, en el foro de preguntas. Solamente estaba escuchando. ya. Bueno, le agradezco. Espero que le haya sido de utilidad la clase, don Arturo. bien. Doña Carmen Enríquez. Doña Carmen, la escuchamos. Ahí sí, Carmen. No. Vamos Ya. a doña Pasemos al Jessica otro. Molina. Ya. Aquí el tiempo es oro, así que el que no Hola, alcanzó a reaccionar. Doña La, Jessica, muy buenas tardes. Le escuchamos. hola, buenas tardes. Jessica Molina de la Municipalidad de Porvenir, la Cuéntenos. encargada de adquisiciones. Ya, cuéntenos. Corresponde que dentro de la misma sesión de consejo se apruebe la propuesta de adjudicación y el contrato. Bueno, por economía de tiempo sería factible. El punto es que si uno lo ve desde la perspectiva del tribunal, por ejemplo, y también considerando lo que señala la nueva ley, debiera haber un plazo, pero corto. Tampoco se trata de extenderlo demasiado, porque también va a depender del servicio que se trate. Si a lo mejor la adquisición el bien a adquirir o el servicio a contratar se requiere con prontitud por el servicio, no hay ningún obstáculo que se haga como usted lo ha señalado. Pero en otros Ya, perfecto. momentos habría necesidad, digamos, de que exista un cierto plazo, y de hecho la ley lo dice, y va a estar vigente a contar de diciembre de este año, ahora me acordé, desde el minuto que, por ejemplo, en la sesión de Consejo Municipal que usted señala se aprueba una propuesta de adjudicación, van a tener que pasar 10 días al menos hasta que se firme ese contrato. ¿Por qué? Porque se da al legislador ese tiempo justamente para que alguno de los otros oferentes que estime que hay alguna acción u omisión ilegal o arbitraria en esa adjudicación aprobada por el Consejo, pueda presentar la demanda ante el tribunal. Eso va a Ah, cambiar a contar perfecto. de diciembre. Pero hoy Ya.
como le digo, atendida la naturaleza y la urgencia de la contratación, no es ningún problema que se haga todo el mismo día. Pero Ya, si usted me perfecto. pregunta a mí, objetivamente, sin yo ser juez del tribunal, simplemente como un abogado que la estoy asesorando, le diría que dejara pasar al menos un par de días, porque de todas formas hay que revisar una serie de aspectos formales. Si esto no es una máquina de hacer resoluciones, entonces, una vez que usted tiene la sesión de consejo, que revisa el acta de la sesión de consejo, que se da cuenta de efectivamente qué es lo que se acordó, bueno, ahí la unidad jurídica tendrá que ver o tendrá que ya tener preparado el contrato y decir, perfecto, este es el monto aprobado, etcétera, y revisarlo con calma en el fondo para ir paso a paso con total claridad de los actos que se van emitiendo. Eso es, Ok, doña Elsa. muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Saludos por venir. Jessica. Bien, invitamos a doña Eugenia Hermosilla. Ahí Hola, está. buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llama? O sea, ¿dónde nos llama? Me siento como a Loeli. ¿De dónde eh, nos contacta, Santiago Eugenia? La Florida. Ya, Sí, cuéntenos. yo quería saber esta ley para la modificación, ¿desde cuándo ya empieza a regir? 11 de diciembre de este año. El 11 de diciembre de este año, casi toda la nueva ley de compra va a estar vigente, salvo un par de temas que dicen relación con otras materias como la economía circular y unas formas nuevas de contratación. Todo lo demás, a contar del 11 de diciembre, es obligatorio para todos los órganos públicos del país, que están Ya, regidos por la ley. y con respecto a eso de la parte de reciclaje y cosas por el estilo, Eso, yo me eso da, es, sí, dígame. ya. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que cuando se hace un contrato de actividades masivas, ¿ya? Ya, No hay en ni un artículo donde diga que la empresa pueda hacerse cargo de sus residuos, ya, ¿ya? Entonces, ¿se ya. puede cambiar las bases? Mire, sí, por supuesto, las bases, nunca olvide, las bases de la licitación son un complemento de la ley. Lo que no está en la ley de compra, lo que no está en el nuevo reglamento de la ley de compra, es que a todo esto, me olvidó de dar ese detalle, pero a propósito de su pregunta lo comento. La nueva ley ya está en poquito creciendo para estar plenamente vigente. Y a propósito de la importante modificación que tuvo, se va a dictar un nuevo reglamento de la ley de compra. El que existía, el decreto 50 de Hacienda del año 2004 ya no va a estar vigente y hoy en Contraloría, hace ya 2 semanas, sí, 2 semanas, un poquito más, está el nuevo reglamento que es bastante extenso. Estoy hablando de 100 páginas, gigantesca como reglamento. Bueno, lo que no está en la ley, lo que no está en el reglamento con relación a lo que usted plantea, tiene que estar en las bases de licitación, porque ese es el objetivo de las bases de licitación, es de una situación abstracta que plantea la ley y el reglamento respecto a las compras públicas, respecto a los procedimientos licitatorios, etcétera. El caso particular, el análisis particular, la reglamentación particular, siempre va a estar en las bases. Por lo tanto, si usted tiene un problema determinado en un contrato, se da cuenta de ello, bueno, a la licitación siguiente o a alguna similar que va a hacer posteriormente, agarra esas bases, vea cuál fue el problema y las modifica, porque esa es la ley para cada licitación. Es parte de la ley, se entiende que es el complemento de la ley. Esa es la función de la base de licitación. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, vamos a escuchar a don Miguel Ángel de Caros. ¿Te me escucha bien? Perfecto, Sí, Miguel ¿de qué Ángel. ¿De municipalidad? ¿Cuál es su cargo? dónde está Cuéntame. Miguel Ángel? Mi nombre es Miguel, de la Municipalidad de La Florida, ¿También de la y Florida? Ya van dos de la Florida. Ya, cuéntenos. tenía una duda sobre la aplicabilidad del artículo 35 Quater, si este Ya, es, afecta a todos los miembros del organismo público. Por ¿a cuál se ejemplo, está refiriendo? Porque todavía no me acostumbro bien a los números. a- al ¿Cómo dice el 35 título? Quater. Ya, pero ¿sobre qué Eh, materia? déjame- ¿Inhabilidades? Yo no lo ¿Ese? tengo. ¿Es inhabilidades parece que sí, no las tengo la ley aquí inhabilidades. a mano? Bueno, hay Sí, que ver, la ley es clara, hay que ver ahí qué eh, autoridades indican. porque tengo la duda porque si un representante legal de una empresa es hermano o hijo de un funcionario, pero este no es directivo, no participa en el proceso de compra, ne- tampoco es parte de la unidad técnica, ni tampoco es gestor de contrato, la oferta de esta empresa sería inadmisible. ¿La Habría que ver, inadmisibilidad de la oferta se aplica a todo el organismo público o solamente a los que operan el proceso de mire, compra? déjeme ver, don Luis, lo que pasa es que estoy tratando de buscar la ley y como tengo la presentación puesta, no puedo salir de aquí. No la tengo a mano. Es que No es sé una si- casuística muy especial que Exacto, yo le mire, pido a Miguel Ángel, si quiere, me puede hacer llegar por correo y eso, lo estudio ahí con artículo en mano porque recuerden que son exacto. muchos casos
que se incorporan. Así Pero que mire, lo le único doy que la le puedo respuesta decir, don general, Miguel Ángel, lo hagamos un único que le puedo análisis decir específico. al respecto, si usted tiene dudas en la interpretación de la ley, siempre piense cuál es el sentido común que está detrás de la norma. O sea, toda norma, y esto es un criterio de interpretación para cualquier ley, en especial para esta ley de compra o para cualquier otra que usted tenga que aplicar en razón de su trabajo. Cuando usted va a interpretar una ley, no la tiene que interpretar como con un puro ojo mirando qué es lo que me interesa a mí. No, sabemos que no es así. Tiene que mirar con los dos ojitos bien abiertos el ámbito en el cual está esa ley para entender el sentido. Y usted mismo va a obtener con esa visión su propia respuesta. Siempre una respuesta Mm, que tiene que ser de sentido común y no una respuesta como que, es como para agarrarme del resquicio. No, tiene que ser una respuesta de sentido común. Eso es el único consejo que le puedo dar. Entonces, que esa ya, pregunta en particular me Gracias. la dirijan después por correo y ahí le damos un análisis sí, más, se más la envío afinado. inmediatamente. Muchas gracias, Ok. que esté muy bien. Bien, vamos a escuchar a Sara Álvarez. Doña Sara, ¿cómo le va? Bien, gracias, ¿me escuchan? Por supuesto, Sí, cuéntenos, ¿desde dónde, qué cargo? Soy de la Corporación Municipal de Ya, Magallanes ya, y tengo una pregunta. Es parecida a la anterior en realidad. ya. Eh, ya, bajo el alero de la ley, si hay un funcionario que tiene otro hermano y este hermano hace un servicio adicional y ella no forma parte de las comisiones ni del área de compra, ¿yo podría Ya. contratar a ese hermano que hace otro Mire, servicio? yo le entiendo perfectamente su pregunta, doña Sara, y aquí le digo dos cositas. Lo mismo que le dije a su compañero de la Sí, pregunta anterior, pero segundo, yo entiendo que esta situación usted me dice que llama de porvenir, ¿cierto? de Magallanes. De Magallanes. Bueno, en general, en la región metropolitana a lo mejor esa situación es difícil que se dé. ¿Por qué? Por un tema de población. O sea, obviamente en una licitación para Magallanes, que tiene una cantidad de población mucho menor a la región metropolitana, se van a dar situaciones como esta, porque es la realidad. O sea, ¿Sí? hay menos gente, más parientes. Yo lo entiendo perfectamente su pregunta. El punto es revisar y analizar y con las bases de licitación en la mano, ver Mm, efectivamente si esa situación se compatibiliza o no con la ley. Y siempre tratando de buscar la solución más objetiva, ¿ya? Porque lo que mm, busca la ley a través de las normas de propiedad, lo que está detrás, es justamente buscar la aplicación, es funcional, las normas de propiedad, funcional a los principios de la contratación pública. ¿A qué me refiero? Que los principios básicos de contratación pública, que son los que vemos nosotros todos los días en el tribunal, en todas las demandas que conocemos, son la estricta sujeción a las bases, son la igualdad de los oferentes, son la libre concurrencia, son la transparencia, la probidad, etcétera. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, hay que tratar de llegar a una solución que sea armónica con estos principios. Si usted ve que en esa situación concreta, que usted misma ha planteado el ejemplo, se está infringiendo la igualdad de los oferentes, o sea, yo estoy poniendo en mejor situación a uno por sobre otro, por el solo hecho de ser pariente, bueno, eso si no lo prevé en la ley, en las bases, va a tener que buscar la forma de salir del paso, digamos. ¿Me entiende, no? sí, 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 lo entiendo. Ya. Esa es ahora, la respuesta que le perdón, puedo dar. Ya, bueno. esto también Muchas lo vimos gracias. la vez pasada, porque efectivamente Gracias. hay comunas muy chiquititas donde hay muchos grados de parentesco entre la población. Exacto. Entonces, también recuerden que la misma ley que se modificó establece una excepción, ¿ya? Y es que, y la clave, yo siempre le digo, es la fundamentación que va en el Exacto. acto, el por qué yo uso la excepción que la ley me plantea. Porque Exacto. efectivamente, y tomo como ejemplo a Juan Fernández, que son una Claro. comuna muy pequeñita, son cerca de 1000 habitantes, entonces todos son parientes prácticamente con todos. Y Claro. pasa lo mismo en comunas como, ¿cierto?, Sierra Gorda, Timauquel, Porvenir, San Gregorio, Villa Higgins, que son comunas Claro. que tienen 2000, 3000 habitantes, donde es muy fácil Claro. que se dé la posibilidad de parentesco. Por lo Lo tanto, la ley importante, claro, abre la puerta de la excepción y que se salte esa norma, pero lo importante es el fundamento. ¿Bien? exacto. Y como bien dice Rodrigo, que la excepción sea eso, excepción, y que por otro lado usted pueda la situación compatibilizarla con los otros principios, porque todos, ningún principio es más importante que el otro. La idea es que todos sean armónicos al momento de. Entonces, si usted llega con ese problema al minuto de la adjudicación, bueno, veamos que efectivamente no afecte gravemente la situación concreta que usted ha planteado con la igualdad de los oferentes, con la estricta sujeción, con la libre concurrencia, la posibilidad de que cualquiera oferte, etcétera. Bien. Vamos a escuchar a don Héctor Plaza. Don Hola, buenas Héctor, ahí lo tardes. escuchamos. Muy buenas tardes, don Bien, Héctor. sí, quería consultar a don Pablo buenas tardes, cómo ve el ejercicio jurisdiccional el día de mañana con esta ampliación de competencia en una etapa ya contractual. Eh, con la exclusión literal
Sí. de la acción indemnizatoria, además. Entonces, mi pregunta es si ve que esto se va a ejemplificar solamente con aplicaciones de multa el día de mañana directamente o con términos anticipados de contrato necesariamente, y cómo se ve también la suspensión de esos contratos mientras pende el juicio. Mire, don Héctor, usted mismo me ha dado las bases para la respuesta. Aquí yo solamente un signo de interrogación. Todos pensaron que con la nueva competencia del tribunal, la 24 número 2, de conocer de la ejecución de los contratos, se iban a solucionar todos los problemas. Si uno ve el resto del artículo, no solamente los numerales que le dan competencia al tribunal, el uno, la típica acción de impugnación de hoy día, desde la aprobación de las bases hasta la adjudicación, cualquier acto de omisión ilegal o arbitrario que se hubiera producido en algún procedimiento de contratación, esa es la competencia actual. Se agregó la ejecución la misma, pero respecto a la ejecución de esos mismos contratos. Después, la impugnación de cualquier infracción al registro de proveedores que se amplía y la infracción, o sea, y la posibilidad que el tribunal declare nulidad, la número 4, de los contratos con infracción al capítulo de probidad. Bueno, efectivamente, respecto a la etapa de ejecución, es una gran incógnita. Yo ayer lo conversaba nomás con un profesor de Derecho Administrativo que sabe mucho de contratación pública y me decía que había estado leyendo esto y realmente no sabemos qué vamos a hacer, porque en la práctica todo va a seguir igual. Pues dice el tribunal, no puede declarar, no puede referirse en su sentencia a temas que tengan relación con acciones civiles derivadas del incumplimiento de los contratos, cualquiera. No podemos fijar indemnización de perjuicio. ¿Qué vamos a hacer? Como usted bien lo dice, simplemente ver si hay proporcionalidad o no, por ejemplo, si hay actos ilegales o arbitrarios con relación a una aplicación de una multa. Pero incluso ahí hay algunos, y hay jurisprudencia de la Suprema y de la Contraloría General de la República, de la cual yo no estoy de acuerdo, y lo voy a presentar en un congreso académico a fines de año, la posición mía al menos, no sé la de mis colegas del tribunal, pero yo lo tengo muy claro. Pero hay algunos, por ejemplo, basándose en jurisprudencia de la Contraloría y de la Corte Suprema, que dicen que las multas administrativas no son propiamente sanciones administrativas, son simplemente cláusulas penales. Entonces, con ese criterio, tampoco el tribunal podría conocer de eso. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer? Es algo que es un gran signo de interrogación. Yo creo que tenemos que hacer lo que podamos hacer y lo que la ley nos permita hacer. Porque un tribunal que se extralimita de sus funciones no es un tribunal de justicia, se convierte en un chapulín colorado y el ordenamiento jurídico no permite chapulines colorados. Permite tribunales contenciosos administrativos especiales que cumplan las competencias que la ley le señale. Eso le puedo decir. Ok, vamos a escuchar a don Disculpe, y en Miguel cuanto a la Sangüesa. suspensión de los contratos, disculpe. Perdón, Sí, ¿qué adelante, pasa don con la Héctor. suspensión? La suspensión Sí, está que regulada quedó en la la ley. última parte de la pregunta. Sí, La, su- la suspensión está regulada en la ley y da parámetros del legislador de normas prudenciales para ver cuándo se resuelven. O sea, cuándo se admite o no la suspensión. Ujú. Gracias. Bien, escuchamos a don Miguel Sangüesa. Hola, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, Cuéntenos, don Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miguel Sangüesa de la ilustre Municipalidad de Quillón, región de Ñuble, encargado pago proveedores. Ya, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar, don Miguel? Mi consulta son las siguientes. Resulta, en un principio, cuando comenzamos con la charla, hablamos de los concejales, la aprobación y la estricta sujeción a las bases. Sí, exacto. Ya, como pago proveedores, soy el último eslabón del proceso de compra, Sí, ¿cierto? sí. Me doy cuenta de ciertas irregularidades que suceden en las bases que van en contra de los principios de la norma. Un Ya, ejemplo básico, en vez de solicitar la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato entre el 5 y el 30%, la piden por el 2%. ya. O Eso que no es una ingresan infracción garantías de legal seriedad de la evidente, po. oferta dentro del proceso de licitación. Ya, O que no pasa la aprobación por consejo, o que no firman contrato. ¿Qué pasa ahí ya. con los concejales o con el consejo en sí en relación a la estricta sujeción a las bases cuando estas vienen malas de base y ya el acto está Y ellos, consumado? y ellos no dicen pío, dice usted. Claro, Y ellos no eso es lo dicen que me doy pío y cuenta. aprueban y el contrato parte. Bueno, ahí es donde tiene que llegar al Tribunal de Contratación Pública, po. Usted hizo lo que podía hacer. No olvidemos nunca tampoco que en su calidad de funcionario municipal y todas las municipalidades no solamente van a tener un control externo, que hoy en día no es el que todos quisiéramos que existiera, porque sabemos bien que si bien hace muy poco la Contralora General Subrogante volvió a hacer renacer una división que tenía antes la Contraloría respecto de gobiernos regionales y municipalidades que hoy existe, pero por regla general, los actos de las municipalidades, desde el punto de vista del derecho administrativo, no van a toma de razón, lo que significa que todo control es posterior a la dictación de los actos municipales, solamente van a registro, ¿ya? Y hoy en día, y justamente en materia de compras públicas, son de las únicas materias, si mal no recuerdo, donde hay toma de razón de actos municipales, porque dice la ley 4 o 6 de la ley, no me acuerdo bien este número, Ujú. el número, pero que, por ejemplo, las bases de licitación y
los contratos de esa misma, que emanen de esa base de licitación y de ese proceso licitatorio, tendrán que ir, en la medida que se trate de contratos de desechos domiciliarios, son dos figuras solamente. Nada más, todo lo demás no. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que haber un debido control interno en la municipalidad. Si ese debido control interno no se dio, usted me dice que es el último eslabón de la cadena, o sea, quiere decir que la jurídica o el secretario municipal o quien sea, nadie puso pío, todos miraron para el lado, etcétera. Bueno, usted se queda con la tranquilidad de que hizo lo que pudo hacer. Si en algún minuto tuvo que representarle a alguno de sus jefes una orden que usted legal tiene obligación de hacerlo, lo dice el Estatuto Administrativo Municipal, Así es. estatuto administrativo, pero usted, una vez que cumplió todo eso, se queda tranquilo. O sea, si eso va a perjudicar a un particular, bueno, ese particular tiene la chance de ir al tribunal. Ahora, si ese particular no va al tribunal, bueno, ya hicimos lo que podemos, ¿se fija? O sea, lo único que le queda es, no sé, una denuncia a la Contraloría. Ya, ¿Mm? perfecto. Eso es. Muchas gracias, don Gracias a Pablo, usted. don Rodrigo. De nada, hasta Ok, luego. vamos a escuchar a don Andrés Salazar. Sí, y les pido un par de minutos porque tengo otra actividad, entonces ya estoy viendo que van a ser las 4:15. Y les agradezco su interés y en las preguntas que han ido presentando. ¿Quién está por ahí? El señor Salazar. ¿Está por ahí que no lo veo? Aquí. Hola, Ah, buenas don Andrés. tardes. ¿Cómo le va? ¿De dónde nos llama y cuál es su cargo? 10ª región, Municipalidad de San Pablo, Comuna de San Pablo. Ya, cuéntenos, don Andrés. Mire, don Pablo, y agradecer igual la información, y a don Rodrigo igualmente. Yo como director de obras subrogante soy ¿Ya? partícipe de la comisión de licitación, o Evaluadores, sea, para perfecto. Comisión de adjudicación, evaluaciones. Sí, sí, de evaluación. sí, sí. Al respecto tengo una duda que tiene relación en un caso específico respecto a un contratista Ya, que participa en un proceso licitatorio y tiene un pariente, en este caso una hija, en un servicio ya. traspasado. Ya. No sé Bueno, si eso ahí, la inhabilita para yo poder creo, adjudicar. mire, es una situación bien puntual lo que usted pregunta, don Andrés, pero ¿Mm? aplica a todo lo que yo haya respondido a preguntas Sí, similares. También le puede enviar la consulta a Rodrigo, pero le doy mi opinión sin perjuicio de ello. sí, En esa situación puntual que usted señala, habría que tener presente no solo la ley, sino que también la naturaleza misma de la licitación, ¿ya? Ver efectivamente de qué se trata, ver si efectivamente es factible de solucionar la situación de otra manera. Porque lo que usted me dice es que sería un parentesco de algún oferente de la licitación, ¿eso es? sí, claro. Un oferente de la licitación que está Ya. en el proceso de evaluación para adjudicación, Ya, eh, mantiene, o sea, él tiene una hija en un ya. servicio traspasado, en este caso el CEFAM. Bueno, bueno. ¿Mm? Ya, perdón. Y Es en que este caso, perdón, eso era lo que quería escuchar al final, que me sí, faltó agregar una cosita a la pregunta. Esa situación, como usted la plantea, si usted nada hiciera, significaría que alguno de los otros oferentes que no resultara adjudicado podría demandar al tribunal. ¿Y por qué? Porque dentro del aumento de la competencia del tribunal, ya no solo va a conocer de los actos municipales, sino que también expresamente de las corporaciones municipales. ¿Ya? Que hoy día no se les aplica la ley. Hoy día si usted presenta en el tribunal, o no usted, digamos, pero alguien presenta una demanda en el tribunal respecto de un acto de una corporación municipal, el tribunal se declara incompetente, porque no podemos conocer de demandas contra ellos. A contar del 11 de diciembre vamos a poder. Ahí hay un matiz distinto. Ok. O sea, la Eh, situación así como la planteo hoy día podría ser falta de la probidad, pero el día de mañana también sería motivo para llegar al tribunal. ¿Me explico? en este caso, si este contratista cumple con todos los requisitos de la evaluación de la licitación Sí, pero y si se ve lamentablemente perjudicado, es que ¿mm? si hay una norma de la ley de compras que dice y se da Sí, y calza dentro de alguna de las hipótesis de la ley, lamentablemente no lo va a poder adjudicar, aunque sea el más alto ya, ok. puntaje, ¿ya? Más Y bien yo ahí va a quería tener que tener hacer, las, exacto, podría hacer una nueva evaluación, por ejemplo, sí, podría retrotraer la situación, porque en el fondo el señor incluso no debió llegar a haber sido evaluado. Ahí, en ese caso que usted plantea en específico, esa situación no se ok. le debería haber producido porque el momento del acta de apertura, no solamente ¿Mm? viendo los requisitos que las bases le pedían, sino que estos requisitos amplios. Y si ya en ese minuto contaba con los antecedentes para saber, sí, tiene el parentesco, sí, y se da la hipótesis del capítulo de probidad, en ese minuto esa oferta debe haber sido declarada inadmisible. Ok, le agradezco su Listo. respuesta. Gracias a Muchas usted. Hasta gracias. bien. luego. Recordemos también que aumentan los requisitos porque hoy día los oferentes tienen que firmar una serie de declaraciones juradas.
respecto a los Exacto. cuales tienen que establecer que no tienen inhabilidades. Por lo Y eso hay tanto, que la revisarlo en ese declaración momento, en también, el acto de la apertura. declaración falsa, también acarrea responsabilidades, inclusive Exacto. responsabilidades penales, ya aparte de eliminarse del registro de Chile Compra. Entonces, hay varios elementos ahí. Bien, Una don última, Pablo nos plantea que estamos en la hora, sí, así una que última yo pregunta. Le vamos a agradezco hacer toda una su última integridad. pregunta. Ahí yo anoté un correo mío que es rbarrientos@chm.cl para que también nos puedan ir derivando consultas, porque los tres abogados del equipo jurídico hemos tenido muchas consultas, así que ahí vamos a ir respondiéndolas. También si alguna municipalidad quiere de repente que hagamos un pequeño Zoom más cortito, más específico, podemos organizarlo sobre estas materias con los demás abogados, así que también dejo abierta esa posibilidad, porque yo sé que hay mucha consulta, mucha pregunta. Así que como asociación estamos muy encima de este tema, así que totalmente dispuestos a apoyarlos a ustedes en seguir haciendo pequeñas capacitaciones o actividades de esta orden. Vamos a ir a la última pregunta para ir terminando la charla, a doña Romina Dodis, que nos diga de qué comuna es, del cargo y para poder terminar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doña Romina. Acá de la Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco, abogada. Ya, cuénteme, colega. Mire, le quería consultar qué pasa cuando una licitación tiene que pasar por la aprobación del consejo y algunos concejales la rechazan sin justificación Bueno, de peso. ¿Qué ya. pasa con el proceso? Es interesante la pregunta, porque era justamente la hipótesis que yo quise plantear al respecto. Ahí en el fondo se produce como una suerte de impas. O sea, chuta, ¿qué hago ahora? ¿Echo para atrás, revoco, etcétera? Porque era algo que el curso natural de licitación no tenía contemplado. O sea, si Exacto. yo hasta un minuto previo a la sesión de consejo que va a aprobar la propuesta del alcalde, que la propuesta del alcalde no nace de la nada, sino que nace de haber recibido la oferta, haberlas evaluado, haber señalado los puntajes de cada una de ellas, y según eso se hace la propuesta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, que llega al Consejo Municipal y no hay humo blanco y no se le da el pase a la propuesta del alcalde, bueno, el alcalde debería ver si hace una nueva propuesta. Decir dentro de los otros oferentes, o sea, primero analizar si efectivamente los motivos que esgrime el Consejo, como dice ahora la nueva ley de municipalidades, que ya está vigente, ojo, la ley de compra en general, muchas normas rigen en diciembre, pero la que yo les leí que modificó la ley de municipalidades ya está vigente. La gente, sí. Ojo con eso. Entonces, en ese aspecto, habría que ver primero, yo lo que vería, digamos, como un observador imparcial, porque si algo Ujú. me permite el hecho de ser juez en mucho tiempo es que yo soy un observador totalmente imparcial, ¿ya? No soy como un árbitro argentino, pero bueno. Entonces, ¿qué le diría a un observador imparcial? Hay que ver en la situación concreta si los motivos que arguyeron uno o más concejales son ajustados a la sujeción a las bases. Si no lo son, yo insistiría. Esto diría yo insistiría, pediría una nueva sesión de consejo y mire, resulta que analizados los argumentos que dio el consejo, no se ajustan a las bases como lo manda el artículo 65 de la ley de municipalidades. Así que una nueva propuesta. Si en esa nueva propuesta no saliera humo blanco de nuevo, ¿Mm? ahí habría que ver las alternativas. Una alternativa sería revocar la licitación por razones de mérito, interés o conveniencia. Mire, resulta que se hizo todo un procedimiento licitatorio, fundamental muy bien ese acto administrativo, con un acto revocatorio. Como no se ha producido la adjudicación, usted no está afectando derechos de nadie, no tiene que invalidar, por lo tanto lo puede revocar. Pero esa revocación también se puede impugnar en el Tribunal de Compra. Exacto. Entonces, en ese acto revocatorio habría que dar todos estos fundamentos que yo he mencionado, ver que efectivamente la propuesta se ajustó a las bases, primer elemento. Segundo, que hubo una primer sesión de consejo donde se rechazó. Tercero, decir que en esa primera sesión de consejo que se rechazó, no se dieron argumentos de las bases, estrictas sujeción a las bases. Cuarto, que por lo tanto se hizo una segunda sesión de consejo, pero que pasó lo mismo que en la anterior. Y por lo tanto, entonces, en razón del artículo 60 y tanto de la ley de procedimiento administrativo, revocación, mérito, conveniencia y revoca la licitación y hago un nuevo llamado. O si la naturaleza del servicio se requiere con urgencia y se dan los supuestos, me voy a trato directo, etcétera. Pero esa sería como las formas de salir adelante de ese impasse. O sea, sí o sí tendría que optar por una revocación. Yo diría que No podría seguir adelante. como última medida, sí, porque realmente, ¿qué otra salida tiene? Porque la otra salida, ojo, perdón, habría otra, pero que tendría que estar en las bases de licitación. Que usted en las mismas bases hubiera dispuesto que, pues, si por alguna razón el que usted propone adjudicar en primer lugar no lo adjudica, por ejemplo, en este caso el Consejo, o sea, perdón, no aprueba esa propuesta de adjudicación, el Consejo Municipal,
haya una especie de cláusula de las bases como de desempate, no desempate propiamente tal, sino que una segunda cláusula que diga, mire, si pasa algo y el señor propuesto en primer lugar no se aprobó por el Consejo, se va al segundo en la medida que sea una propuesta razonable. Porque claro, si el primero propuesto obtuvo 100 puntos y el segundo lugar evaluado obtuvo 50, y resulta que vamos desmenuzando esa oferta y vemos que el primero evaluado costaba 100, el primer lugar que se propuso y se rechazó, y el segundo evaluado costaba 200, bueno, ahí hay una razón justamente para que incluso si las bases decían que había que ir al segundo lugar, yo también revocaría ese acto porque va contra los intereses municipales, porque me está costando el doble de lo que me costaría asignando el primero. Claro. ¿Me expliqué? Sí, sí, Ya, y pues, no se podría fundar, seguir como haciendo hincapié a la negativa de ciertos concejales. No, es que mire, si Porque, aquí las razones, como les digo, pueden ser de muy variada índole lo que argumente cada concejal. Lo que interesa detrás es el fundamento jurídico que den. Yo sé que los concejales no tienen que ser abogados, obviamente, y a lo mejor el argumento que den va a tener cero jurídico, pero usted tiene que reconducirlo en su labor de abogada municipal a argumentos jurídicos, ¿ya? exacto, No saca nada con entrar en una discusión que se convierte en un conventilleo y en una situación que nunca va a llegar a puerto. ¿Mm? perfecto. Muchísimas Gracias, doña gracias. Romina, por su interesante pregunta. Bien, pues, Rodrigo, me alegro que haya sido una muy buena actividad. Lamento no haber tenido más tiempo para todas las preguntas, pero bueno, me consta y lo sé porque los conozco, que son excelentes abogados los de la Asociación Chilena de Municipalidades. El equipo jurídico les va a dar respuesta a todas sus asociaciones, a todas sus consultas. A mí me interesa que las clases les haya motivado al menos el interés y le haya aclarado algunas dudas respecto a estos temas tan importantes para la gestión municipal. Muchas gracias. Bien, damos las gracias a don Pablo Alarcón por esta presentación. Yo reitero, les vamos a enviar la presentación de él a todos sus correos para que la revisen. También va a estar disponible esta charla en YouTube para que la puedan compartir inclusive con algún funcionario, con alguna autoridad que no la pudo ver. Mi correo para temas de consulta, rbarrientos@achm.cl. rbarrientos@achm.cl. Vamos a ir analizándola. Yo mañana tengo que viajar a un curso que tenemos en La Serena sobre justicia local, así que desde el lunes ahí vamos a empezar con el equipo jurídico a ver todas esas consultas para irles dando respuesta. Y por favor, también reitero, si en alguna municipalidad quieren organizar algún Zoom, algún pequeño encuentro de esta naturaleza con tal vez con el equipo de finanzas, de la DAF, en fin, pueden también organizarlo a través del correo, lo coordinamos y podemos ir profundizando este tema que nos tiene tremendamente alertas de apoyar a los municipios en estos cambios legales. Muchas gracias a Bien, pues, todos por su participación. Hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos, muy interesante. Ya. Oye, Rodrigo, bueno, ahí se van despidiendo. Se hizo más intenso de lo que yo pensaba, fíjate. Sí, pasa el tiempo, Ya, pero bien.